Sí, ya falta poquito. Muy bien, vamos a continuar con esta última parte de la entrevista a nuestra hermana Panchita Ansúrez. Si Dios quiere, próximamente haremos una entrevista en mejor forma, en mejores condiciones. Pero yo sí quisiera preguntarle, hermana Panchita, su vida cristiana, su vida como hija de Dios, como cristiana. ¿Usted qué puede decir de su vida cristiana? ¿Cuántos años de servir a Cristo? Resumimos que nuestra hermana Panchita tiene ya casi 72 años de haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y todos estos años, ¿qué puede usted decirnos de su Dios? No, pues yo me siento muy complacida y me siento muy mimada por parte de mi Señor Cristo Jesús, Así es. ¿verdad? Porque Él me ha protegido, me protegió en muchos peligros, me ha protegido hasta el momento, todavía estoy aquí, ¿verdad? Y Él ha sido mi sostén. Me enseñaron, ¿verdad? Desde joven, que cuando hubiera algún problema o que yo necesitara del Señor, clámale al Señor. Y eso me ayudó mucho a mí, me ha ayudado mucho. Yo le presento a mi Señor las necesidades o los problemas o lo que necesite, ¿verdad? Y Él siempre me ha sacado adelante, Y me siento, me siento satisfecha de la vida cristiana. Y yo recomiendo que así seamos todos, ¿verdad? Que busquemos a Cristo, que lo busquemos y que no nos apartemos en ningún. Porque la palabra de Dios nos enseña que el blanco es Cristo, Así es que la vista nuestra no está, ni la esperanza no está en los pastores, en hermanos, no. Todo está allá, con Cristo Jesús. Y eso me hace a mí sentirme contenta y feliz. A pesar de que he pasado últimamente momentos así críticos por motivo de enfermedades, ¿verdad? Pero hemos aprendido, ¿verdad? Que en todo hay que darle la gloria a Dios. Amén. La gloria al Señor. ¿Nunca se ha sentido defraudada de Dios, tía? No. Nunca. Él me ha sostenido. Le ha sostenido. ¿Qué puede usted decirle a las nuevas generaciones vamos a hablar de los apostólicos, aunque este mensaje puede servirle a cualquier denominación, a cualquier cristiano nuevo, que a veces parece que la vida es muy complicada y a veces parece que Dios no responde cuando uno le pide, porque uno está acostumbrado a querer todo rápido, que uno quiere orar a Dios y que Dios responda ahorita como si Dios fuera nuestro, pues nuestro mandadero, ¿verdad? Que uno le dice, Dios, dame esto, y uno quiere que al otro día ya esté hecho. ¿Usted qué podría decirnos a las nuevas generaciones de cristianos, de su relación con Dios, de cuando parece que Dios no responde como uno quiere que responda? Pues aquí lo que pasa es que hay que estar cerca de Él. Por eso la palabra dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, ¿verdad? Para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro. Porque cuando estamos en necesidad, si estamos lejos, descuidamos el alimento espiritual, leer la palabra, escucharla, la oración, todo eso. Y luego cuando estamos en problemas, queremos que a gritos nuestro Padre nos conteste inmediatamente lo que le estamos pidiendo, ¿verdad? Pues yo pienso que
debemos de estar cada día más cerca de Dios. ¿Para qué? Pues para que Él me escuche más pronto. Para eso. ¿Qué puede usted decir de la virtud de la paciencia en el cristiano? Saber esperar los tiempos de Dios, saber esperar el tiempo perfecto de Dios para que las cosas se cumplan. Usted es una mujer que, bendito sea Dios, el Señor le ha permitido tener muchos años de vida, tía. Hemos visto muchas personas que se fueron desde niños, otros partieron con el Señor a sus 15, 20 años, otros a los 30, otros a los 40, otros a los 50. Y el Señor a usted le ha permitido tener una larga vida. Pero yo creo que en todos estos años, pues usted ha tenido que enfrentar muchos momentos donde hay que usar la paciencia. La paciencia que es un fruto del Espíritu Santo, pues para poder seguir caminando, seguir adelante, como decíamos ahorita, no desesperarse, no decepcionarse del Señor. ¿Usted qué más puede decirnos acerca de esta virtud de la paciencia? Sí, pues, la paciencia es lo que nos ayuda, ¿verdad? Si nosotros buscamos cada día más la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, y nos va a dar esa paciencia, nos va a dar esa paz, esa tranquilidad. Y debemos tomar las cosas con calma, con paciencia, ¿verdad? Porque muchas ocasiones, ¿verdad?, por no ser pacientes, por causa de eso, de que no tenemos paciencia, ¿verdad? Podemos cometer errores, podemos ofender a Dios, ¿verdad? Y no, la paciencia es muy importante. Usted menciona sobre la dirección de Dios. ¿Cómo puede un cristiano nuevo, un cristiano que tiene poco de conocer al Señor, cómo puede saber cuál es la forma en la que Dios te dirige? ¿Cómo saber que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cómo saber que no nos estamos equivocando? Ay, es hermoso el Señor. Él nos dejó su palabra escrita. Entonces, para conocer la voluntad de mi Padre y lo que Él quiere que yo haga, ahí lo tengo en la palabra de Dios, en la santa palabra de Dios. Entonces, es muy importante leer, estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Estudiar. Porque ahí nos vamos a dar cuenta, porque la Biblia tiene enseñanza para todos y para todo momento. Entonces, yo siempre he dicho que si no se lee a la palabra de Dios, pues no vamos a saber, porque ahí está la seguridad. No es que, pues yo no voy a hacer esto, debo de apartarme de esto, o debo de hacer esto, porque el pastor dice. No, ahí búscale la palabra de Dios, ahí está la guía, ¿verdad? Y sobre todo, como digo, pidiendo la dirección del Señor, ¿verdad? En ese sentido, podemos decir que el cristiano debe de tener como un hábito la lectura de la palabra de Dios. Exactamente. Porque fíjese, yo he hablado con muchos jóvenes y me dicen, en primer lugar, usted ya sabe que ya casi nadie trae la Biblia cargando. Ya todo es en el celular. Ya casi nadie usa la Biblia. No. Y luego me dicen que se cansan, que se fastidian de leer la Biblia porque, pues a veces usted ya sabe que trae un lenguaje antiguo, la Biblia, y a veces parece como que es muy revoltoso, o a veces parece que es muy tedioso. Y entonces, pues muchos jóvenes me decían a mí, hermano, es que leer la Biblia es pesado, es difícil.
Entonces yo les decía, pues pon el audio, porque ahorita ya se puede poner un audio y que alguien esté leyendo la Biblia y uno la va escuchando. Y los jóvenes a veces, o muchos cristianos nuevos a veces, como que no le dan esa importancia, tía, a la lectura de la Biblia. Como que dicen, no, es que es muy cansado, es muy pesado, o quieren leer un versículo al día. Y yo quiero preguntarle a usted, en sus buenos tiempos, cuando usted tenía muy buena vista, cuando era más joven, ¿usted recuerda cuántos capítulos se reportaban en la iglesia por semana de lectura bíblica? Sí, sí recuerdo. Hasta recuerdo haber visto personas que hasta el sábado en la noche estaban a deprisa leyendo, Sí. leyendo para reportar Sí. unos 4 o 5 capítulos leídos. Claro. Y eso no es la orden de Dios. No, eso no. Se debe de leer diariamente. Poquito, aunque sea unos 2, 3 capítulos diarios, ¿verdad? Y así, porque en aquellos años sí, en la escuela bíblica, yo recuerdo que en el reporte iban cuántos capítulos habíamos leído por semana, ¿verdad? ¿Cuántos? Yo recuerdo que a los niños se les enseñaba, a los niños chicos, a leer la Biblia. Sí. Porque cuando yo era niño, tía, fíjese, en aquellos tiempos el pastor era mi tío Gerardo, Sí. el esposo de mi tía Victoria Ansúrez. Y nos hacían concursos de lectura bíblica. Pues, Y uno aprendía mucho en esos concursos. sí. Porque te iban a hacer preguntas del rey David, de Sansón, de Génesis. Yes. Y entonces, aunque uno era niño, uno conocía la Biblia. Y eso uno ha visto ahora, tía, que a veces ya ni los jóvenes ni los niños conocen mucho de la Biblia. Y eso a mí me preocupa mucho porque pues uno ve a niños que uno les pregunta quién fue David y son niños de 15, 20 años, de 15 años, perdón, y no saben quién fue el rey David. Y eso tiene que ver con que se ha descuidado la lectura de la Biblia. Sí, se ha descuidado. Se ha descuidado mucho. Entonces, pues usted nos comenta, es muy importante leer la palabra de Dios Así es. porque para conocer la voluntad de Dios y que Dios nos guíe, es necesario conocer la Escritura, conocer la palabra. Sobre el ayuno, tía, ¿usted practicaba ayunos? Ayunos. En el tiempo de mi juventud, el pastor nos enseñó. El hermano Melesio era, pues no, él estaba capacitado por el Señor porque nos enseñó en muchos aspectos en la vida espiritual, porque él nos enseñó también sobre el ayuno. Cuando menos los domingos había que ayunar o hacer cadenas de ayuno semanales. Él nos enseñó así. Él dijo, ustedes en la noche oren y ya díganle al Señor que el siguiente día van a presentar ayuno que les dé la fortaleza para hacerlo. Así es. Y ya, bueno, te duermes, ¿verdad? Te duermes. La mañana, al levantarse, había que otra vez orar, presentarle al Señor el día de ayuno para que Él nos diera la fortaleza, ¿verdad? Y ayunábamos todo el santo día. Ayunábamos de todo. No había que tomar ni agua. Ni agua. Tragos de agua. Sí. Por algunas personas hasta las 6 de la tarde, otros hasta las 7, pero así ayunábamos todo el día. 7 de la tarde ya entregábamos el ayuno y ya podíamos comer, ¿verdad? Ya, Sí. porque fíjese, yo he escuchado incluso pastores que dicen, bueno, podemos ayunar con un licuado nada más, o podemos ayunar con jugos, o podemos ayunar con puras frutas. Entonces, uno dijo que con coca, que nomás con pura coca. Entonces, me pareció muy diferente a la forma en la que se ayunaba antes, Sí. a la forma en la que ayunamos ahora.
porque antes el ayuno era incluso seco, sin agua. La mayor cantidad del tiempo posible sin agua. Entonces, pues el ayuno también era muy importante en la iglesia de antes. Sí, era muy importante. Y era también una fuente de poder, ¿no cree usted? De autoridad de la iglesia. Que la iglesia sabía leer la escritura, sabía ayunar. Esto sí. Y era una práctica constante, porque usted recuerda que también se reportaban los ayunos. Sí, sí, también los ayunos. Usted tenía que reportar los capítulos leídos y los ayunos, y también tenía que reportar la oración. Sí. ¿Sí también. recuerda usted? Sí, yo recuerdo, pero yo recuerdo que cuando estábamos en la primera iglesia, pero ya más grande yo, también en la escuela dominical, nos preguntaban, a ver, había que reportar las horas oradas. Así es. Sí. Tía, sobre los pastores, ¿usted cree que es importante que oremos por los pastores? Sí, cómo no. Es muy importante. Los pastores, aunque en ocasiones se piensa, pues él es el pastor, él sabe más, él está ungido por Dios y todo, ¿verdad? Pero el pastor necesita que la congregación ore por él. Ore por él para que el Señor le dé la fortaleza, le siga dando la fortaleza y la sabiduría para saber, ¿verdad? Cómo, para saber guiar, para ver dónde hay necesidad, ¿verdad? Donde hay necesidad, porque él lleva la carga de todos los demás, ¿verdad? Bueno, así se nos enseñó en aquellos años, ¿verdad? Sí. Así se nos enseñó. Claro. Porque ves a un hermano que está débil en la fe, que se le nota algo, que hay algo que le está entrando, algo de resfrío, Sí. resfrío espiritual, pues orar a Dios para saber aconsejarlo y orar por él. Sobre ese resfrío espiritual, tía, hay muchas personas que hoy en día como que no le dan mucha importancia al ir a la iglesia. Como que dicen, no, pues podemos ir hoy y volvemos a ir, pues no sé, si un día no puedo ir porque, pues no sé, tuve otro compromiso, no pasa nada, me voy al otro domingo. ¿Usted qué opina? ¿Usted cree que congregarse es importante? Sí. Bueno, como digo yo, porque digo a los niños, lo que se les enseña de niños, eso aprenden y se les graba, ¿verdad? Entonces, yo aprendí eso desde muy joven, en mi adolescencia, en mi niñez y en mi adolescencia, en la juventud, que hay que congregarse. Porque hay que alimentarse con la palabra de Dios, ¿verdad? Y antes se nos convocaba mucho a la oración, aunque fuera el culto del domingo. Eso es lo que yo extraño ahora, porque se hacía la liturgia, no era muy extendido el tiempo, no. Porque ahí en el tiempo de la liturgia había tiempo de oración por las necesidades de los diferentes hermanos, porque había oportunidad de presentar las necesidades y los agradecimientos también, ¿verdad? Así es. Entonces, es muy importante. Esa comunión entre hermanos, de conocer cuál es el problema que usted está pasando, cuál es la situación que está pasando otra familia, y que como iglesia nos pongamos a orar por esa necesidad delante de Dios. Eso es lo que muchas veces la gente el día de hoy no aprecia, la comunión entre hermanos. Por eso no le dan importancia a congregarse. Por eso piensan que congregarse es algo normal, como que si vas no pasa nada y si no vas no pasa nada. Pero cuando uno ve que
que Dios usa la iglesia para sanar gente, que Dios usa la iglesia para responder peticiones, necesidades, pues uno ya ve y entiende el concepto de comunión entre hermanos. Es muy... Sí, pues, yo tengo mucho testimonio de eso, de la comunión entre los hermanos. Mucho, porque el Señor hizo un grande milagro en mi papá. Todavía yo no me casaba, que mi papá enfermó y no le encontraba enfermedad hasta que perdió el conocimiento. Ya cuando estaba, así que ya estaba desmayado y que ya no hablaba, ya no oía, ya no comía. Ya un doctor, un especialista, dijo que era un coágulo que traía o que había un derrame cerebral. Y él ya nos dijo, se necesita hacer esto, una cirugía para corregir. Entonces, ya nos andábamos despidiendo y yo me acerqué al doctor y le dije, ¿qué esperanza de vida nos da con mi padre? Lo llevamos a esa cirugía. A ver, díganlo. Y él fue muy honesto. Dijo, yo veo, porque hicimos un sacrificio, ¿verdad? Pagamos. Un doctor particular, carito. Dijo, veo que ustedes son personas de escasos recursos. Dijo, no hay esperanza de vida. Se va a hacer eso, pero no hay esperanza de vida. Dijo, pero ustedes llévenmelo allá, llévenmelo al hospital. Ya nos dio la orden. Y bueno, regresamos a nuestra casa. Entonces, como éramos pocos los que estábamos, la familia, nosotros, pues todavía no crecían los demás. Estaba mi mamá, Rosy, Vicky, Ramón, ya estaba joven. Entonces, no sé, el Señor me iluminó y ya les dije, ¿cómo ven? No hay esperanza de vida para mi padre. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo llevamos al hospital o lo ponemos en las manos de Dios? Y pues ya nos pusimos de acuerdo que mejor íbamos a pedir las oraciones en la iglesia. Y la primera iglesia de Monterrey, que era una iglesia no muy grande, era una iglesia consagrada al Señor. Ya presentamos la necesidad del pastor, entonces se hacían cadenas de oración y ayuno, así, toda la semana, cubriendo la semana. Y a la siguiente semana te tocaba otra vez el mismo día, así. Y cadenas de oración y ayuno, y la comunión que había con mis hermanos. Iban a la casa de nosotros a orar por mi papá. Teníamos así en el cuarto donde él estaba, nada más su cama, y una silla, algo así. Pero el cuarto se llenaba de gente, y la gente, y pues estaba la puerta abierta, y luego ya a veces algunos cerraban la puerta, a veces se quedaba abierta, pero otros oraban ya afuera de la casa. Había así como 1 metro de porche. De porchecito. Y allí se acomodaban porque había una ventana. Y otros que no cabían pues en la banqueta. Y desde ahí era una oración ferviente. Y los hermanos, los que iban al culto el martes y el jueves, estaban ahí antes del culto, orando. Los domingos también, y en la iglesia. Parecía que no había respuesta.
Pero hasta los 15 días de que mi papá estuvo inconsciente ahí en la cama, ya pasando los 15 días, al siguiente día mi papá despertó. ¿Quién lo despertó? El poder de Dios. El poder de Dios fue. Entonces, eso afirmó mucho mi fe. El pastor, su esposa, su asistente, iban también todos los días a ver a mi papá. Inclusive, la última noche que él estuvo muy enfermo, ellos estuvieron ahí, el hermano Melesio, la hermana Costa, su esposa, el hermano Isidro Palacios, estuvieron ahí en la casa y luego ya se retiraron porque vieron que mi padre estaba grave. Y fue la última noche que mi papá estuvo malo, porque se agravó toda la madrugada, luego se quedó dormido, durmió todo un día y una noche. Y como no teníamos enfermera, alguien que ayudara, yo me acercaba, le ponía el dedo aquí en la nariz para ver si le salía airecito. Y allá de vez en cuando como que le salía airecito así como calientito. Y entonces ya ese día, pues yo me fui a trabajar porque estaba, ya nada más iba ya en ratos a trabajar, porque me regresaban, me decían, ve a ayudarle a tu mamá con tu papá. Bueno, pues mi papá despertó, después de que el médico dijo, este hombre, si llegara a vivir, ya no va a volver a hablar, no va a poder caminar, nada, ya no. Pues mi papá cuando despertó, habló. Despertó hablando. Dijo mi hermana Rosita que ella estaba ahí sentada cerquita y yo sí había ido al trabajo. Dije, voy a ir un rato al trabajo. Que le dijo, ¿qué estás haciendo, hijita? O le dijo, ¿cuándo viniste? Algo así. Sí. Pero, o sea, estaba consciente ya mi papá de lo que estaba preguntando. Y pidió de comer. Tenía hambre. Sí. Y que dijo, me quedé dormido, dijo mi papá. Se quedó dormido. Entonces, gloria a Dios. Ese fue el milagro de Dios, por la comunión de los hermanos y la presencia del Espíritu Santo en todos. Amén, la iglesia. Había un matrimonio de hermanos ya de edad que vivían ahí en Monterrey. Yo recuerdo muy bien a esos hermanitos, pero tomaban nada más un camión ahí en el mero centro y los dejaba a la cuadra de la casa. Pues ellos iban todos los días, iban a orar por mi papá. Venían del centro. La hermana se llamaba Lucita. Y ellos todos los días iban a orar. Iban temprano. Y pues, ¿cómo no hemos de tener fe y confianza en nuestro Padre? Amén. Que el poder de Dios es grande. Amén. ¿Cuántos testimonios, tía, yo pienso que usted ha visto a lo largo de su vida dentro de la fe cristiana? Yo creo que nos faltaría tiempo para poder platicar de todos ellos, pero sí. Lo que yo creo que sí es bueno que usted le diga a los nuevos cristianos es que el mismo Dios que lo hacía en los años pasados es el mismo Dios que lo sigue haciendo. Así es, todavía existe el poder. Todavía hay poder de Dios, ¿verdad? Amén. Porque no terminaríamos de dar testimonio de que cuando veíamos ahí, que ahí se quedaban las muletas, se quedaban los bastones, todo ahí, porque el enfermo ya no lo necesitaba, porque el Señor lo sanó. Lo levantaba. Inclusive, aprendí en mi juventud a orar, porque el pastor, el hermano Mele, decía, el que no tenga fe se puede ir,
a orar por personas que estaban enfermos, que tenían espíritus inmundos. Sí, espíritus inmundos. Claro. Y también vimos muchos milagros así, de salir, que salían los espíritus malos de Amén. las personas, ¿verdad? Y sobre mujeres que no podían tener hijos, ¿le tocó ver algún milagro, alguna sanidad? Que el Sí. Señor le diera hijos. También. También. Sí, hubo personas. Porque hoy en día también hay mucho eso, que muchas personas no pueden tener hijos. Y hemos visto que cuando se ora por ellos en el nombre de Jesús, el Señor hace el milagro también. Así es. Y personas, como usted dice, personas poseídas o problemas espirituales, que el Señor trae una liberación a sus vidas. Y le digo, el poder de Dios sigue siendo el mismo. Lo único que a veces nosotros como cristianos somos diferentes porque nos falta fe. Esa fe que tuvieron otras generaciones, que nosotros hemos venido pues siendo más débiles, tía. Francamente hablando, como cristianos oramos menos, ayunamos menos, leemos menos la Biblia. Y pues por eso es que a veces no tenemos el mismo poder que tuvieron las generaciones pasadas, la misma autoridad, pero Dios sigue siendo el mismo. Se puede todavía, pero hay que esforzarse. Se puede esforzar a la persona. Bueno, vamos a decir por qué. Muchas personas, bueno, trabajos, sí hay trabajos, pero no se trabaja las 24 horas. Uh-huh. Hay otras personas porque están estudiando. Hay tiempo para todo. Tiempo para todo. Escrito que está, que el tiempo, hay tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Tía, pues no sé si usted quiera dejar algún mensaje. A mí me interesa mucho un mensaje para estos nuevos cristianos, esta nueva generación que ve las cosas que ustedes vivieron en el pasado como muy lejanas, como algo que ya no pasa hoy, que ve la vida cristiana como muy difícil, como que eso es de gente religiosa, eso es de gente que no tiene nada que hacer. ¿Qué mensaje puede usted decirle a estas nuevas generaciones? Que usted dijera, mira, a mí me gustaría dejarles un mensaje, pues no sé, de que Dios es el mismo, de que Dios tiene poder, de que Dios siempre va a responder. Algo que usted quisiera decirle a esta generación de nuevos cristianos. Sí, es que yo lo que quiero decir y se los he estado diciendo a algunos, a mis hijos y a algunas personas, es eso, que no nos apartemos, no nos olvidemos del Señor, que nos acerquemos cada día más a Él. Que muchas personas piensan que por el estudio, porque ellos se esfuerzan mucho a estudiar y por eso alcanzan una carrera, ¿verdad? Que están estudiando, ¿verdad? No, en todo está la mano de Dios. Si tú buscas a Dios, ahí está Él. En todo se mueve la mano de Dios, ¿verdad? Hay que buscarlo. Siempre buscar la ayuda de Él, la dirección, ¿verdad? La dirección de Él. Dejarnos guiar por Él, ¿verdad? Amén. No querer salir nosotros. Pensar que yo puedo resolver nada. Solos no podemos hacer nada. Solos no. Es muy importante que siempre busquemos la ayuda de nuestro Padre. Pues muchas gracias por todas esas palabras y por todos esos recuerdos que traes a nuestra mente, a que los has dicho. Hemos hecho un recorrido muy grande desde toda la historia de la familia, Ansúrez Vázquez, y tu vida personal y todos estos consejos que son muy útiles. Y es bueno que todas las generaciones conozcan, ¿verdad? Conozcan cómo se vivía antes. Así es que pues estamos muy contentos, muy agradecidos.
y oramos por ti para que Dios te ayude a superar todas esas dificultades Sí. de salud en el nombre de Cristo. Sí, yo Amén. estoy confiando en el Señor y pues yo ya les dije a mi familia, si en caso de que digan acá en el hospital a donde voy a ir que ya no se puede, que o por mi edad o por X causa no se puede adaptar eso que necesito, les digo, pues yo ya estoy decidida, ¿verdad? A poner, estoy en las manos del Señor, ¿verdad? Y si Él ya dice que ya está aquí, pues gloria a Dios, ¿verdad? Usted no tiene temor a la muerte. No, porque tenemos que pasar por ahí porque la carne no puede entrar allá a lo celestial, ¿verdad? Amén. Allá solamente lo espiritual. Amén. Y entonces esta carne tiene que quedarse, ¿verdad? Aquí. Que deshacer. Vamos a orar, tía, pues más que nosotros orar por usted, ore usted por nosotros. Amén. También. Y ore por las personas que nos van a ver, porque no sabemos quién está del otro lado viéndonos. Y a lo mejor alguien necesita una palabra de esperanza, una palabra de consuelo. Entonces, ¿cómo es? Hacemos una oración cortita que usted nos quiera dirigir, por favor. Y oramos por las personas que nos van a ver. Y oramos para que el Señor supla sus necesidades o sane sus enfermedades. Amén, amén. Así es, Amén. sí. Oramos, Sí. tía. Yo también oro, en mis oraciones, yo incluyo siempre la palabra de Dios que se predica en diferentes partes, Claro. pero que sea la verdadera palabra. Amén. Yo le digo al Señor que los que escuchan la predicación, los que lo escuchan personalmente o los que lo ven por los medios de comunicación, Sí. ¿verdad? Ujú. Que esa palabra haga Perfecto. eco, haga algo ahí en el corazón de la persona, ¿verdad? Amén. Y esa es siempre también pues yo tengo, no sé, esa preocupación, ¿verdad? Por las personas. Claro. O sea, Claro que sí. Vamos a orar. Si quieres, bueno, con este mismo te Acá puedes estar. también. Ay, más está la gorrita. que tengo mi gorro. Amén. Dirígenos en una oración. Bendito Padre Celestial. Gloria Amén, Señor. Oh, Señor poderoso, Cristo bendito. Gracias. Amoroso Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por la vida. Gracias por Por tu palabra. que hasta aquí usted está conmigo y con mi Por el consejo. familia, con todos sus hijos, Padre Por la Santo. trayectoria. Gracias por la palabra que usted nos dejó, Gracias. Señor Jesús, por la palabra escrita. Gracias Todos por estos su años. grande amor y por su mucha misericordia, Amén. Señor, para conmigo y para con todo el mundo, Padre Gracias Santo. por tu hija. Yo le agradezco, Señor, todo el sacrificio que usted hizo allá en la cruz por la salvación de mi alma, Padre Santo. Y yo le Gracias, agradezco Jesús, mucho, Cristo. mucho, en gran manera. Y pido, Jesús. Padre Santo, para aquellos que ya han escuchado y Gloria. han visto la palabra y Gloria al Señor. han visto hasta, inclusive hay personas, mi Señor, que ya han recibido, Señor, han recibido sanidad, pero no sé por qué motivo esas personas Palabras. han cerrado, Señor, sus oídos y no han aceptado la Gracias, palabra, porque todavía no han entendido Nombre levantamos. que es necesaria la ayuda de mi Padre Santo para seguir adelante Gracias, y para vencer todos los obstáculos que se presentan en la vida En el diaria, nombre de Padre Cristo Santo. Jesús. Bendito Salvador. Amén, Señor. Le agradecemos, Gracias. Cristo Jesús, todo lo que usted tenga de hacer en favor de esas personas. Ya sabemos bien que ya el sacrificio ya se hizo. Ahora ya nada más hay que aceptar la palabra
pero el enemigo ha cegado el entendimiento y les ha cerrado los oídos. Pero en el nombre de Jesucristo hay poder y sin igual poder. En el nombre de Jesucristo reprendemos toda obra mala del enemigo, todo estorbo del maligno. Señor Jesús, reprendemos en su nombre, Señor, todo espíritu de maligno, de duda, de incredulidad, Padre Santo. Y le agradecemos mucho, Padre Santo, todo lo que usted tenga de hacer. También sigo pidiendo por mi familia, que usted los bendiga y siga con ellos y que ellos puedan cada día seguir, Señor, seguir sus pisadas como lo estamos haciendo hasta el momento, Señor. Y que usted nos dé la fortaleza para poder hacerlo. Sí, Padre Santo, sigo poniendo en sus manos a todos los que escuchan el mensaje. Sí, Padre Celestial, Amén. le agradezco mucho todo. Y esperamos, Señor, su manifestación divina. Y si usted nos da oportunidad, Padre Santo, en otra oportunidad hablaremos, platicaremos más acerca de sus maravillas, de los milagros y maravillas que hemos visto y que hemos recibido, Padre amado. Gloria a Dios. Todo se lo suplico humildemente por los méritos de mi Cristo Jesús. Amén. Para mi Señor sea dada honra y gloria y alabanza Amén. por la eternidad. Amén. Amén.